En este vídeo veremos cómo realizar gráficas bidimensionales en dos dimensiones. Para ello nos vamos al panel de control y vamos a la opción dentro del menú de estadísticas gráficas. Como primera gráfica vamos a coger la variable, por ejemplo, destino en urgencias, y como segunda variable vamos a escoger la variable género. Automáticamente se me ha puesto en dos dimensiones. Los filtros cogeremos los que me pone por defecto para todo y la geografía pondremos toda España, tanto para el mapa como para la gráfica. Y las opciones de la gráfica. Le damos a realizar gráfica y nos propone esta variable, esta gráfica en dos dimensiones. Por aquí tendremos las distintas opciones del destino y por aquí tenemos las distintas opciones del género. De manera que para el destino urgencia unidad de críticos, que hay 532 casos y supone el 75,4% de todos los casos, el 76,5% pertenecen a hombres y el 23,5% pertenecen a mujeres. Vamos a ver un poco ahora cómo manejamos esta gráfica. Como vemos, tenemos tanto el valor como el porcentaje. Podemos quitar uno de ellos, o los dos. Con esta opción podemos ver la precisión del porcentaje. Ponemos más decimales o incluso los podemos quitar. Redondeando al valor entero. El eje principal decimos que es porcentaje, pero podemos decir que sea el valor. Y en vez de darse aquí el porcentaje, se verá el número de casos. Veis que parece que está como flotando sobre el cero, porque de manera automática se ha colocado en un valor negativo. Podemos decirle que el eje principal, en vez de empezar en automático como él quiera, que comience en 0, por ejemplo. Y ya se situaría en su lugar. Y los intervalos que están aquí puestos, podemos decir que los haga de 50 en 50, por ejemplo. Si cogiéramos porcentaje, podríamos decir que el intervalo fuese, por ejemplo, de 5 en 5%. Bien, con estas variables, como siempre, con estas opciones de aquí, podemos elegir y usarlo, cambiarlo para definir formatos diferentes de la gráfica. Podemos prácticamente tocar cualquier aspecto de la gráfica para poder modificarlo y definir una gráfica más acorde a las necesidades que tengamos en cada momento. Bien. Como en las gráficas de barras anteriores que hemos visto en vídeos anteriores, también podemos cambiar la anchura de la barra, para para ponerla más fina o más gruesa, según nuestro gusto. Vamos a dejarla como estaba, como siempre, en 0,8. El tipo de barra también podemos cambiarlo, como antes, en los diagramas de barra. Los totales podemos también cambiarlos. Cambiando aquí, quitamos esta parte de aquí. O quitamos esta parte de aquí. Y como vamos a ponerlo en cilindro. Y también podemos cambiar la forma en que se calculan los porcentajes. En vez de sobre el total del eje Y, podemos decir sobre el total del eje X. O bien sobre el total de los casos. Dependiendo del tipo de porcentaje que queramos mostrar en la gráfica. Hasta ahora hemos visto gráficas bidimensionales donde las dos opciones son variables discretas.
ahora vamos a usar una variable discreta, pero la segunda variable va a ser una variable continua, también bidimensional, pero diferente. En este caso, las distintas opciones van a darme los porcentiles y la media y la mediana de las distintas opciones de la segunda variable continua. Como antes, podemos elegir la precisión de los decimales, podemos elegir el ajuste, si queremos que empiece en 0, el ajuste del comienzo del EGI, en vez de menos 20, que empiece en 0, los intervalos, en vez de 20 años en 20 años, de 10 años en 10 años, y podemos aquí decir si queremos que haga una estadística de la variable continua edad sobre los valores sí o sobre los valores no de la variable destino. Podemos también usar los valores atípicos, al igual que antes, y dentro de la variable de la gráfica podemos decir que queremos representar en la gráfica, si los percentiles, la n o la media, la mediana, por ejemplo, quitamos la mediana, o la media, y en definitiva podemos tocar o cambiar las distintas opciones de la gráfica en la forma de representar las bidimensionales continuas. Otra opción sería usar en el eje, como primera variable, una variable de tipo múltiple, como por ejemplo factores de riesgo, y continua, y poner continua, por ejemplo. Con las opciones seleccionadas, saldría esta gráfica. Si vamos cambiando las opciones, vamos teniendo una gráfica diferente. O bien seleccionar discreta múltiple en la primera variable, como factores de riesgo, y en la segunda variable, pues, discreta única. Como hemos visto con anterioridad, con las mismas opciones.